La primera cuestión que me gustaría preguntarle, usted se acogió a lo de la Justicia Especial para la Paz, que es bien denostada y bien criticada, ¿no? Y me gustaría saber en primer lugar por qué comenzó su proceso, o sea, cuál fueron las causas por qué se inició. Las causas por las cuales inició mi proceso fue la gran cantidad de falsos testigos y falsas imputaciones, todas hechas por organizaciones de izquierda y algunos curas de la teoría de la liberación, como es el padre Javier Giraldo Moreno, que es un calumniador redomado. Por decirle algo, él me indica a mí que yo soy el responsable de la caída del avión de la Fuerza Aérea por allá en el año 82, que cayó en el mar, que traía un cargamento de repuestos para los aviones Kafir de Israel. Usted sabe que eso es de fabricación israelita. Y parece que al avión se le dañaron los instrumentos de navegación y empezaron a dar vueltas hasta que le agotó el combustible y tuvieron que amarizar. Ahí venía un periodista que era muy amigo nuestro y él fue, como un premio lo mandaron en ese avión, y fue uno de los muertos. Y este cura sinvergüenza dice que nosotros lo matamos para que tapara las verdades y que él iba a investigarme a mí, pero como cosa rara yo no había ido a Israel. Entonces yo le interpuse una denuncia penal al cura Giraldo por calumnia e injuria, pero sin embargo las fiscalías no le tienen pavor a ese cura. Y así como es, él es el que monta todas las calumnias. Eso de López Mena, él lo montó, él hizo el levantamiento de unos cadáveres que todavía no se ha aclarado si son ellos o no, y empezó a hacer el montaje. Hoy en día, pues los mismos de izquierda me dicen eso fue un montaje. Todo ha sido montajes. Pero fíjese que lo que usted cuenta tiene un parecido también con el caso Plazas Vega, que también Plazas Vega denunció que había habido falsos testigos. Claro, desde luego, es que, mire, el problema que tenemos los militares es precisamente que para poder desestabilizar, y lo que han pretendido todos estos bandidos es tratar de demostrar que el ejército fue más violador de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que la misma guerrilla. Eso es lo que han pretendido y entonces por eso desfiguran totalmente las realidades. Pero fíjese que usted ha sido una persona muy cercana a Álvaro Uribe y que tiene simpatía por él, y fue él el que quitó el fuero a los militares, ¿no? Sí, él cometió grandes errores y yo se lo he dicho, porque esas declaraciones que dio en República Dominicana, en Puerto Rico, Costa Rica, perdón, fueron nefastas. Y desafortunadamente, pues todo el mundo comete errores. Los grandes errores de él fue haber apoyado a Iguarán para fiscal, a Ospina como ministro de Defensa, porque esos dos señores se encargaron de acabar con el ejército. Ya cuando Uribe se dio cuenta ya era tarde. Él ha cometido grandes errores, así como ha cometido grandes errores en escoger algunos colaboradores que no deberían haber estado cerca de él. Incluyendo a Santos. Ah, no, pues desde luego es el primero. Luego también en estos días he leído que la familia de Jaime Garzón está detrás suya, ¿no? Ha querido iniciarle un proceso, ¿no? Mire, es que han hecho tantos montajes, porque, por ejemplo, dicen que yo encubrí a los sicarios en la brigada como comandante de brigada. Resulta que para esa época yo hacía tiempo me había retirado. Yo he rendido las versiones del caso y le demuestro, pero hay una versión de un individuo que dice que el día antes del asesinato de Jaime Garzón, que yo estaba planeando el asesinato en la brigada, que yo era orgánico y que hablé con unos oficiales, y resulta que yo hacía mucho tiempo me había retirado. Sí, luego también tuvo algunas controversias usted con el general Uzcategui, creo, ¿no?
Ha habido algunas controversias porque acuérdese que uno de los mayores defensores de él ha sido la Colombia Humana, Petro y Holman Morris, que Holman Morris es otro de los grandes calumniadores que ha tenido, él como periodista ha comprado muchos testimonios y pruebas hay 1000, inclusive hay una en donde hay un video que acusaba al ejército y particularmente a mí de la desaparición de un señor, y cosa más aberrante, jugar con la falta de medios de una familia para poder comprar el testimonio es grave. Y entonces jugó con el testimonio de una señora, la señora de la persona esa, pero con el tiempo ella se dio cuenta del error que había cometido y manifestó, y eso está en un video, manifestó que era mentira todo lo que ella había dicho porque su esposo estaba en la guerrilla y que ella se había desmovilizado y ya estaba con ella, que eso todo lo había hecho Holman Morris, que le ha pagado 20.000 pesos por esa declaración. Es una señora humilde del campo y todo eso. Entonces fíjese que eso es... Pero ellos estaban muy cercanos a Oscar Tigo. No sé si fue que él no se dio cuenta, pero se le metieron ahí en la casa. Sí, sí. Y luego le quería preguntar de esto de la Justicia Especial para la Paz, ¿no? Tal como ha quedado la otra semana y con todo lo que ha habido, ¿cree que está, digamos, es adecuada a las necesidades que tiene el ejército? Mire, eso hay una discusión tremenda, pero eso estoy de acuerdo que hay que reformarla. Santos en medio de su afán, porque le quiero confesar una cosa, que yo he hablado con muchos desmovilizados y realmente la actuación de Santos y todos los que estuvieron en esa comisión es muy dudosa, y el tiempo le contará cuál es la verdadera historia de esas negociaciones. Hay muchos que hablan de muchas cantidades de dinero de por medio, se pagaron contratos jugosos. Le pongo un ejemplo: si yo como militar estoy mediando en una negociación y tengo un sueldo, yo no tengo por qué recibir del gobierno jugosos contratos de 800.000 millones al año para poder seguir cumpliendo, porque entonces ahí yo creo que hay una cosa irregular que está muy cercana a lo judicial. Sí, el proceso, desde luego, de paz ha sido muy cuestionado, ¿no? El otro día me parece que fue Villamarín, me parece el que dijo que los negociadores no estaban a la altura, que no estaban preparados para negociar. Ni estaban a la altura, no estaban preparados, y hay muchas cosas de por medio, que eso con el tiempo la justicia tendrá que encargarse de eso, porque en primer lugar dejaron en bancarrota al país, se endeudaron, y ahorita con las nuevas leyes que está sacando, prácticamente el país queda sin con qué poder financiar diferentes proyectos, especialmente la salud y la educación. Sí, y luego, no sé si piensa lo mismo, la herencia que recibe el nuevo presidente está envenenada, ¿no? Que quedan 240.000 hectáreas de cocaína, un país con un crecimiento económico muy mediocre, que la situación que queda el país es muy difícil, ¿no? Ahí empleando el término de Juan Manuel Santos, nunca como ahora el país está en una crisis tremenda. En primer lugar, esto está inundado. Ya ayer alguien se atrevía a hablar que no eran 240.000 sino 300.000 hectáreas. Entonces fíjese que todo va como aumentando, y el país tiene una violencia pues sin ningún control. Hay prácticamente un consenso de que hay que tapar todos los medios de comunicación, se prestan para eso. Hay hechos de sangre tremendos por todo el país, más sin embargo los medios de comunicación tapan para no molestar al presidente de turno.
Sí, luego le quería preguntar si no tiene usted como militar un poco la preocupación de que pase como en otros países de América Latina, como en Argentina, Guatemala, que después de los procesos de paz o de democratización se procesó a los militares. Fíjese, en Argentina hay más de 1000 militares procesados. Como veo las cosas, para allá vamos. Porque vea usted la embestida, es que hoy en día, como dicen vulgarmente por ahí, el ladrón grita que cojan al ladrón, ¿no? Siendo él el ladrón, entonces señala a la persona honesta para desviar la atención. Pero el país queda... Aquí yo considero que hay mucho ministro que hay que juzgar. Lo que se sabe del presidente es muy grave. Todas estas declaraciones, todos estos escándalos, todo eso. Mire, a mí, por ejemplo, me trataron de involucrar en la muerte de Álvaro Gómez porque es que yo era el comandante de la Brigada 17 en ese tiempo. Yo estaba haciendo curso en la Escuela de Guerra. Se empezó el proceso, a mí me persiguieron duro, pero pude aclarar todo. Y resulta que a esas reuniones que dicen que estuvieron los paramilitares, todo lo granado, entre comillas, de la mafia de Colombia estuvo allá en esto. Y hay declaraciones, por ejemplo, de Rasguño y otros, que dicen que hubo un grupo encabezado por un tal Juan Manuel Santos, no sé si será uno homónimo, un tal Oscar Naranjo, un tal Danilo González, Carranza y 20 personas más, que se desplazaron en un avión a Montería y que allí se embarcaron en un helicóptero puesto por Rasguño y estuvieron en una reunión en agosto del 95, precisamente planeando la tumbada de Samper, y que dicen que de ahí fue que se desprendió la muerte de Álvaro Gómez. Pero a mí querían involucrarme en eso. ¿Por qué razón? Para desviar la atención. Lo mismo en todo han tratado de desviar la atención. Y yo le digo una cosa, yo he sufrido un problema tremendo, que es que por haber trabajado con Álvaro Uribe, prácticamente yo soy el mayordomo de él, el que le maneja las fincas, el que no sé en dónde quedan sus fincas. La única que sé es la de Río Negro, porque pasa uno para allá y ve a los soldados ahí que están prestándole seguridad. Nunca he entrado allá, nada de esa cuestión. Que trabajé con él, sí, pero que yo conozca de qué tiene o qué no. Entonces, cada vez que quieren molestar a Uribe, me molestan a mí. Mire Petro, en las declaraciones que ha dado, que le va a poner denuncia penal, porque eso no puede permitirse. Entonces, esa es la situación que tenemos. Sí, además que parece que lo de Álvaro Gómez nunca se va a llegar al final de la madeja. No, eso ya hay versiones muy claras, que ahí hubo una alianza, porque lo que dicen las personas es que hubo alianza de altos funcionarios del Estado con algunas instituciones armadas. Hablemos de las policías. Sí, pero todo apunta a Samper, ¿no? Todo apunta a Samper y a otros vagabundos que esto, ¿por qué? ¿A quiénes le incomodaban? Entonces, y dicen que el ejecutor, pues es lo que siempre sea, esto no me consta, pero en los expedientes está que hay una persona que lo responsabiliza mucho, que es Danilo González, coronel de la policía. Que ya falleció, ¿no, Danilo? Lo asesinaron. Y luego hablan mucho del proceso de paz, de la paz en Colombia, pero la violencia sigue muy presente. El ELN nos ha desarmado, hubo 13.000 homicidios el año pasado. Le cuento una cosa. La FARC se ha transformado en varias organizaciones, pero la verdad verdadera es que las FARC siguen vivas. Y miren los comunicados que sacó la FARC en esta semana. Fueron 2 comunicados donde dicen que ellos están vivos y coleando, como dicen vulgarmente, y que desconocen al secretariado de la FARC, que son unos... da a entender que son unos delincuentes que los engañaron, que se apropiaron de todo, que han cometido cuestiones ilícitas, que esa paz ahí fue una negociación muy rara. Y ahorita yo le puedo asegurar que hay más de 7.000 hombres en armas nuevamente, organizados, y el paisa va a ser el que va a manejar todo eso. Y por eso para allá se fue Iván Márquez. Sí, eso para presionar al Estado.
Aquí hay algo raro, no nos contemos mentiras y no nos matemos tratando de sacar a flote la realidad. No nos contemos mentiras. A Santos lo tiene chantajeado la FARC. Algo le tienen porque le tiene pavor. Y entonces todo lo que ellos piden se lo da. Y luego hay otro tema que en el proceso no quedó resuelto, que es todo el dinero que tiene las FARC, porque es un cartel de la droga, las FARC, aparte de un grupo terrorista, ese dinero, ¿dónde está? Se ha blanqueado y nunca se trató ni en el asunto del narcotráfico ni el asunto de los capitales que tendrá las FARC fruto de todo ese negocio. Es que todo lo que se inicia mal termina mal. La negociación fue un fiasco. Por ejemplo, nosotros, la Fuerza Pública, no tuvimos representantes. El general ese Naranjo, cuestionado tremendamente porque aparece por todo lado en cuestiones graves. El general Mora no habló, nos entregó, pero él estaba pendiente de que le pagaran sus honorarios y que le pagaran sus contratos. Ahí están los contratos, ¿no? Entonces todo el mundo fue a hacer plata. Yo creo que les importó nada. Este de la calle pues estaba más interesado en una cuestión política que en lo mismo que estaba negociando un tipo que no supo qué era lo que estaba haciendo. Con una guerrilla que sacó mucha plata para esa negociación, gastó mucha plata, pero hoy en día los desmovilizados yo creo que le cortaron el chorro al secretariado, porque si bien es cierto, los estaban apoyando con la plata de las caletas, yo creo que toda esa gente se ha perdido y están buscando sacar las caletas para ellos, porque una de las cosas de los argumentos que ellos tienen es que no van a seguir dándole plata para que ellos vivan como a cuerpo de rey, para que tengan los hijos estudiando por todo el mundo, que tengan unas garantías tremendas y que estén sacando platas para tener algunas reservas en diferentes partes del mundo, para que en el momento que ellos tengan que irse, se van y tienen allá sus reservas para vivir a cuerpo de rey. Y luego la ligazón del secretariado con el narcotráfico, y esta ya es la última pregunta, quedó clara con el caso Santrich, ¿no? ¿No cree? Es que no es solamente él. Lo que se rumora, pues que no he sido investigador, no he estado en esto, pero sí leo mucho, es que no es el único que está involucrado. Se dice, unos hablan de 5 o 6 más del secretariado, porque normalmente se sabe que las FARC, sus mayores recursos son del narcotráfico, lo mismo que el ELN, las bandas criminales. Ahora, las alianzas entre bandas criminales y FARC están muy cerca. Es que si usted se va, por ejemplo, al Urabá, tiene que haber una alianza allá, porque entre ellos no se combate. Pero sí se ha multiplicado el producido del narcotráfico. Si usted va al triángulo Meta, Bichada, Guaviare, el fortalecimiento de la FARC ahorita en estos últimos meses fue tremendo. De allá es donde yo digo que se fortaleció la FARC totalmente. ¿Y quién es? Yo creo que el cartel del Oriente es más poderoso que el del Clan del Golfo, porque ahí está John 40, y ahí empezó a manejar la parte militar, precisamente el Paisa, y hay otros como Alexander, bueno, infinidad de estos que están dedicados totalmente al narcotráfico, al poder, y están amenazando a los campesinos, y prácticamente se fueron a instalarse ya en esas regiones. Eso era todo. Muchas gracias, general. No, señor, a sus órdenes, cualquier cosa, estamos pendientes. Fíjese que he estado hace